La última banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano pentecostal. Mi nombre es Hans Köhler, sean todos muy bienvenidos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en nuestro podcast La Última Banca. ¿Cómo has estado, Daniel? Tanto tiempo que no grabábamos. Hola Hans, bien gracias al Señor, contento de volver a grabar después de varias semanas y con un tema que a mí particularmente me interesa bastante, así que ojalá podamos aprender y también ser aporte a la comunidad pentecostal y para que comience a conocer de este tema tan interesante que es el homeschooling. Así es, Daniel, porque como ya lo habíamos abordado en una reflexión anterior, nosotros vemos como una alternativa el homeschooling o tener escuela en casa para nuestros hijos. Entonces, para esto nosotros habíamos comentado que íbamos a tener dos entrevistas, esta es una de ellas. Aquí junto a nosotros está Johanna Pérez Rey. Ella es madre educadora, traductora de profesión, y vamos a hablar hoy sobre el homeschooling. ¿Cómo está, Johanna? Muy bien, gracias Hans. Hola Daniel, un gusto estar con ustedes. No, el gusto es completamente nuestro. Gracias por el tiempo y por la disposición para poder comentarnos sobre esta alternativa educativa. Daniel. Así es, antes de pasar a darle la palabra a nuestra hermana Johanna, que se presente, que nos cuente quién es ella, de dónde viene, dónde se encuentra ahora y para llegar luego al tema principal que es el homeschooling. Como decía Hans, vamos a abordar este tema en dos capítulos. La perspectiva de ahora es de la hermana Johanna, que como nos va a contar más adelante, ella vive en Estados Unidos, pero nos va a permitir introducir el tema, tener una visión más general, nos compartirá también la experiencia de ella en todo este proceso. Y la semana siguiente vamos a tener el mismo tema, homeschooling, pero más aterrizado a la realidad chilena. Así que esperamos que estos dos capítulos se puedan complementar de buena manera para que podamos aprender de algo tan interesante y una herramienta cada día más necesaria considerando las prioridades que va tomando el sistema público de educación o los temas que pasan a ser prioritarios y con los que se quiere formar a nuestros hijos. Más que nada por eso es, yo creo, la importancia de este tema. Ahora, sin alargar la presentación, le damos paso a la hermana Johanna y que nos cuente de ella y que nos introduzca derechamente en este tema. Bueno, brevemente les quiero contar. Yo nací y crecí en Temuco, en el sur de Chile, y nací, gracias a Dios, me crié, llegué a la adultez en la Iglesia Evangélica Pentecostal en Padre Las Casas. Ese es mi lugar. Y allá todavía viven mis papás, está mi familia. Así que la conexión con la IEP nunca se ha perdido. Yo me vine a Estados Unidos hace 11 años, más o menos, y tuve, por gracia del Señor, y literalmente fue así, estudié traducción en la universidad en Temuco, traducción inglés-español. Así que bueno, como suceden las cosas y Dios las dirige, me vine a Estados Unidos sin realmente planificarlo. Tuve acá a mis hijos. Con mi marido siempre pensamos en la educación en la casa porque queríamos realmente darles a nuestros hijos una opción de educarse libremente, ya de no estar encerrados en la sala. Yo me acuerdo, mi hermano, tengo un mellizo que, pobrecito, sufrió tanto en la escuela y no sé, esos recuerdos uno los tiene. Y entonces, especialmente cuando se es varoncito, que esté sentado ahí 30 minutos obligado, es una tortura. Entonces yo pensaba, no, yo quiero que mis hijos crezcan y se eduquen porque es muy libre en Estados Unidos la oportunidad de hacer educación en casa. El homeschooling existe ya desde hace décadas. Muchas familias lucharon mucho para cambiar las leyes y que se permitiera esto. Entonces, ¿cómo no usarlo? Esa fue la reflexión que hicimos. Después, cuando ya empecé como a buscar una metodología para educar a mis hijos, ahí fue un poco el caos, porque hay muchas metodologías de educación en la casa, muchas filosofías educativas, y yo no tenía idea por cuál irme, no tenía ninguna educación al respecto. Fue realmente caótico encontrar todas estas opciones, no sabía cuál currículo usar, y después yo me decía, bueno, pero yo no soy educadora, entonces ¿cómo abordo esto?
hasta el momento en que leí una pequeña publicación de una amiga de acá, donde ella explicaba lo que estaba haciendo con su hijo de 5 años. Y lo que describió me llenó el alma. Fue como que se abriera, no sé, algo se abrió y entendí. Yo dije, este es el método que yo quiero usar. Lo que ella explicó, y después yo lo voy a contar un poquito, lo que ella explicó fue lo que me hizo entender, yo por este camino quiero irme. Entonces en ese minuto empecé a averiguar sobre este método. Se basa o parte de la investigación de una educadora y reformadora británica de principios del siglo XX. Esta mujer estudió pedagogía, practicó la pedagogía, fue una científica del tema, digamos, por muchos años. Escribió varias obras. Yo tengo las 6 obras de ella que hablan de la educación. Y esencialmente lo que la motivaba a ella era que a principios del siglo XX, bueno, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para que se den cuenta de lo que está pasando ahora en nuestros sistemas educativos, no es nuevo. Lo que ella se dio cuenta es que en Inglaterra estaba sucediendo es que los niños estaban creciendo y perdiendo la fe en Jesucristo. La fe cristiana estaba desapareciendo. Entonces, ella creó unas charlas para hacer un fundraising, como recolectar fondos en su iglesia, de hecho. No tenía idea de que iba a ser un libro ni nada, eran 6 charlas que escribió para madres que estaban un poco preocupadas, madres conscientes que estaban viendo ya, ¿qué puedo hacer yo como mamá para que mis hijos no pierdan la fe en Jesucristo y yo cimente esa fe en ellos? La educadora se llamaba Charlotte Mason, y ella decía francamente, la educación tiene un objetivo, que es el conocimiento de Dios, hacia allá va, y queremos que el niño se prepare en toda su educación. Y cuando hablo de educación, ojo que no estoy hablando de la educación formal del niño que empieza a los 6 años, a los 5, no sé, cuando se le manda al kindergarten. Me refiero a todo el proceso educativo, porque la educación empieza desde que el niño nace. El padre que tiene un hijo sabe que a los 3 meses el niño ya empieza a tener una terquedad con la que hay que trabajar y hay que abordar, y que si no se aborda esa terquedad va a aumentar, o sea, va a ir en aumento hasta que tenga 18 años y ya le va a sacar canas verdes a los papás. Entonces, esos temas hay que tratarlos, eso es educación, eso es formación del carácter, eso es training, es capacitación, la formación del niño. Entonces, ella escribió estos libros pensando en eso, empezar desde la edad que el niño nace, como bebé, hasta que el niño ya empieza sus clases formales. Y bueno, me encantó, yo leí el primer volumen y yo quedé enganchada para siempre. Ella termina el primer volumen, bueno, habla de muchas cosas, habla de la formación del carácter, habla de la conexión del niño con la naturaleza, que pueda ver en la naturaleza a su creador, que pueda reconocer a Dios, allí donde todo lo que ve, digamos, los seres humanos que conoce, etcétera. Pero también termina diciendo, nuestro trabajo de formación del carácter, de formación de buenos hábitos, todo lo que consideramos como casi secular, bueno, ella no hacía diferencia entre lo secular, a propósito, entre lo secular y lo religioso, porque para ella todo va unido, es como Dios nos da a nosotros la capacidad de tener cuerpos físicos, pero es nuestro deber espiritual también de cuidar nuestros cuerpos. Entonces, en fin, ella decía, la educación como fin es que el niño con todas esas capacidades que ha desarrollado esté listo, preparado para cuando Dios lo llame y él se revele, Dios se revele al niño y el niño sepa para quién él ha sido creado, para qué se formó, cuál es el objetivo de su vida, y es de servir a este rey. Entonces yo quedé ahí prendada, me encantó el método y es muy artístico, es muy bello. Yo empecé a traducir su libro, ya lo terminamos, de hecho terminamos la traducción del primer volumen, está puesta en línea, la página es charlottemasonespañol.org y todos los padres pueden acceder a ese libro, lo tradujimos en forma voluntaria, ad honorem, está gratis, se puede leer y yo considero que todos los padres debieran leer este libro. Ese es el manual que no existe. Cuando decimos, oh, ojalá hubiera existido un manual para criar mis hijos, ya, ahora existe, ahí está. Está ahí, está gratis, léalo, tómese el tiempo de pescar un cuadernito, tomar notas, hacer preguntas en el grupo si necesita, pero es una cosa maravillosa. Y lamentablemente esta pedagoga, con todas sus ideas maravillosas, desapareció del ámbito educativo en Inglaterra. Bien, digamos, yo creo que ya a mediados del siglo XX ya sus libros no estaban muy
accesible, y de hecho mucha gente sacó algunos aspectos de la metodología, de la filosofía educativa de ella, que son muy bellos. Por ejemplo, que los niños menores de 6 o 7 años pasen todos los días en la naturaleza. Esa es una idea maravillosa y mucha gente ha tomado eso. Que los niños tengan acceso al arte, es decir, que aunque sea una fotito pequeña, pero ya conozcan los pintores, conozcan las obras que los pintores hicieron sobre las escrituras, conozcan a los compositores mundiales, o sea, no sé, hagan obras artísticas aunque sean pequeñas, que pesquen su pincel, que hagan un poco de acuarela, que mire la naturaleza, dibuje la hoja, reconozca el árbol que está allí en su patio, reconozca el pájaro que está cantando, etc. Todas esas cosas se han como desligado un poco del nombre Charlotte Mason y han pasado a otras pedagogías, y de hecho aquí en Estados Unidos hay muchos grupos Charlotte Mason que son seculares, musulmanes, judíos, o sea, de todos los sabores que uno quiera. Pero en fin, eso es lo que a mí me llevó o ya a concretizar un poco la educación en la casa con mis hijos. Mis hijos tienen 7 y casi 9 años, así que estamos en año primero, primer grado, y entrando al tercer grado. Entonces, vamos recapitulando un poco. Hay varias preguntas que tenía yo preparadas, pero en esta introducción de nuestra hermana Joana contestó varias, pero se pueden volver a ir profundizando. De las preguntas básicas es ¿qué es el homeschooling? Creo que lo contestó en parte el porqué del homeschooling. También usted habló de la libertad, de no encerrar a los niños, especialmente en los años donde tienen energía de sobra, que son los primeros años. Yo tengo 2 hijos, una niña y un niño, y el pequeño tiene pilas Duracell. Entonces entiendo perfectamente ese punto. Y lo otro que nos explicó, las posibles diferentes escuelas que existen para seguir la educación en casa, el homeschooling, y nos hizo una introducción a la escuela que ella sigue, de Charlotte Mason, y nos dejó un par de páginas, una página de Facebook y una página .org, donde yo creo que las personas, los hermanos que nos escuchan y que están ya decidiendo hacer homeschooling, conozco más de un caso de hermanos de la Iglesia Evangélica Pentecostal que están tomando esto, están comenzando grupos de homeschooling en Chillán, en Rancagua. Tenemos el hermano de un amigo también, creo, en el norte que hace homeschooling. Así que estos datos, esta página, este libro, esta traducción que usted hizo, son datos que a más de alguno le va a servir. Así que tanto la página .org como el grupo de Facebook va a quedar en la descripción de este capítulo. Hans, no sé si tienes alguna pregunta que quieras abordar de forma específica. Te doy el paso a ti. Sí, tengo una curiosidad que me da la impresión, porque lo que la hermana Joana nos dijo es que ella ya tenía esta idea. Entonces, es parte de un proyecto familiar, a eso voy yo. No es solamente que, mira, que me da la impresión de que esto podría funcionar, sino que la familia se compromete con la educación de los hijos. Y nosotros, por lo menos en Chile, y esta es una idea bien vaga que yo tengo que he visto en los últimos, no sé, 10 años acá, es que a mí, por lo menos, me da la impresión de que en el plano general, la población quiere que alguien le eduque a sus hijos. Están esperando que llegue alguien o algo, en este caso llámese Estado, gobierno, que se haga cargo justamente de la función que los padres tienen que adoptar. Y eso es muy peligroso. Y por esa razón hoy estamos nosotros, por lo menos en Chile, a puertas de que se impulse una ley, o se está impulsando más bien una ley que por lo menos a nosotros los cristianos nos incomoda mucho, que es la ley de educación sexual. Y creo que ahí el homeschooling es parte de este proyecto familiar educativo para nuestros hijos. Daniel, ¿tú querías comentar algo? Más que nada reforzar la idea que acabas de dar, porque estamos saliendo de un par de años bastante peculiares, esta pandemia que nos azotó. Estamos ya viendo la última parte de esta pandemia, pero que llegaba un momento donde nos estuvo a todos encerrados y muchos padres se quejaban en redes sociales por el hecho de tener a su hijo en casa. Eso es como una muestra del espíritu que existe en nuestra generación, de que en el fondo
el colegio es como un salvavidas para los papás, es un respiro. Cuando vienen las vacaciones de invierno también es como, hay como quejas que, pucha, vamos a tener a los chicos en casa. Claro, el homeschooling es completamente contracultural. Es tomar esta decisión de tener a los chicos en casa voluntaria. No está impuesto por una pandemia que hace que los chicos estén de forma obligatoria en la casa. Eso creo que es bastante interesante. Le doy el paso a la hermana Giovanna para que nos comente cómo fue eso de decidir de antemano el compromiso de educar a los hijos full time. Nosotros, bueno, mi marido, gracias a Dios, tiene un conocimiento de Dios y de las escrituras que lo motiva a tomar ciertas decisiones que obviamente van a ir en contra de la cultura, como somos todos los creyentes. En algún punto de la vida nosotros sabemos que vamos a ir en contra de la cultura. Lamentablemente hay una cultura cristiana prevalente, no solo aquí en Estados Unidos, sino también yo creo que está llenando los pueblos nuestros países latinoamericanos. Esa cultura cristiana prevalente no es necesariamente bíblica, porque aleja a los padres de los hijos, los separa. Lo que quiere hacer es casi poner su modelo sobre nuestras familias, cuando nosotros sabemos muy claramente que Dios a nosotros nos pide que nos separemos del mundo, que seamos distintos. Entonces, hay una concepción de la vida que como creyente en Jesucristo te transforma y te hace pensar distinto. Y nosotros cuando dijimos, vamos a tener hijos, primero, yo como mamá, y gracias a Dios tuve una mamá muy, muy, muy amorosa. O sea, mi mamá, el impacto de mi madre decidió quedarse en la casa y no salir a trabajar porque ella sabía el impacto que iba a tener como mamá para nosotros. Yo me acuerdo que nos faltó muchas veces los zapatos, yo anduve con los zapatos rotos en la lluvia de Temuco, llegando a la casa, pero muerta de frío, congelada, y se abre la puerta y mi mamá está en la casa ahí, recibiéndome con los brazos abiertos, con una toallita caliente y pancito recién hecho. Eso como niña, yo tengo, no sé, 10 años y ya lo tengo grabado en mi mente, de que a mí no me importa tener carencias de ningún tipo material, porque mi mamá está conmigo, ella está conmigo, yo sé que yo le importo. Y eso me causó un impacto tan grande, mayor, igual. Entonces después cuando tengo mis hijos, para mí no es difícil decir, bueno, yo tomo la decisión de estar con mis hijos porque son un regalo del Señor, son realmente una bendición. Yo al principio pensé que no iba a tener hijos por algunas razones personales, pero Dios me los dio y no me quiero alejar de ellos. La verdad es que no busco yo una oportunidad de que, pucha, salgan del lado mío, porque yo también tengo amigas y me dicen, ¿cómo puedes hacer esto? O sea, yo casi no soporto tener ni siquiera 5 minutos para mí. Pero en realidad uno sabe que es una temporada, los chicos son pequeñitos, solamente unos años, esos años pasan súper rápido. Y mira, mi mamá me enseñó el sacrificio de uno misma, ¿me entiendes? O sea, ella me lo mostró, me lo ejemplificó, y entonces quizá eso fue lo que un poco ablandó el proceso, porque nunca es fácil. Yo no estoy diciendo tampoco que la mamá tiene que olvidarse a sí misma y casi borrarse por los niños. No, o sea, uno, de todas maneras, el niño toma siesta y uno se toma su cafecito tranquila, lee su libro y tiene sus momentos, ¿me entiendes? Y acercándose al Señor, yo creo que tenemos la herramienta más grande para poder sobrevivir esos momentos y esos días difíciles de guaguitas que lloran y todo eso. Pero bueno, con mi marido decidimos eso, los dos teniendo muy claro que la educación para nosotros era esto que yo dije delante, que es esta formación de los niños desde que nacen. Entonces de ahí, pasando a la educación formal, era casi un proceso súper orgánico de decir, seguimos en esto. Y la idea es que los niños estén tranquilos en la casa, que no haya que levantarlos a las 7 de la mañana y todos enfermos de los nervios, que vamos a llegar atrasados. No sé, y esa facilidad yo sé que en Chile no existe porque el homeschooling, la educación en casa, no es algo común. Entonces los papás van por el modelo que se les ha impuesto y siguen calladitos como unas ovejitas y ninguno dice pip, no dicen nada. O sea, yo converso con mi familia, mis amigos y todo, y les pregunto, pero ¿cómo tú aceptas tal y cual cosa del gobierno? ¿Cómo te vienen y te imponen tal cosa? Me dicen, pero bueno, es que hay que hacerlo. Bueno, ok, comprendo también que la comprensión, digamos, como nacional es esa de decir, vamos a obedecer al gobierno porque eso es lo que, digamos, tenemos que hacer, ser ciudadanos responsables, obedientes. Pero yo creo que ahora que tenemos la oportunidad, yo lo digo, tenemos en Chile, ustedes tienen, yo estoy lejos ahora, pero ustedes tienen la oportunidad de hacer el homeschooling, de hacer la educación en casa, yo creo que hay que aprovecharla
no se sabe cuánto va a durar esa oportunidad, esa libertad de hacer eso. Y aquí en Estados Unidos hubo, familias que lucharon por años con, digamos, cambiando las leyes y yendo al Senado, poniendo plata para que cambiaran esas leyes y pudieran los niños ser educados en la casa. Entonces, bueno, son dos realidades nacionales distintas, yo comprendo. Pero en la medida que se puede usar esa oportunidad, yo creo que hay que hacerlo también, porque la responsabilidad que tienen los padres es inalienable. Esa responsabilidad que Dios nos ha dado cuando nos dio un hijo, esa responsabilidad nosotros no podemos sacárnosla de encima. No podemos decir, señores, que yo le di al gobierno la rienda suelta para que le enseñara el tema de explorarse sexualmente a mi hijo de 5 años. Y mira ahora dónde está. ¿Qué hago yo, señor? Cuando yo tuve la oportunidad, ¿me entiendes?, de tomar una decisión y quizás sacarlo del sistema. Charlotte Mason dice, hay muchas cosas por las que los padres a veces oran, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo simple. Señora, es que mi hijo sea obediente. Pero ¿y qué pasa si yo no le estoy enseñando hábitos de obediencia? Ella dice, probablemente la oración no va a ser respondida porque el padre no está cumpliendo su propia responsabilidad de educar a su hijo en la obediencia. Entonces, ¿cómo le está pidiendo a Dios que lo haga obediente si no está trabajando usted en el hábito de la obediencia? Y eso a mí me causó un impacto porque yo también como que todo se lo pedía al Señor, pero resulta que no estaba trabajando nada con los niños. Entonces, ahí hay que despertar. Yo creo que los padres tenemos, ahora ya estamos en el siglo XXI, tenemos que despertar a todo el impacto nefasto que el sistema educativo tiene en nuestros hijos. Lamentablemente yo creo que es peor que cuando yo estuve en el sistema educativo. Yo vi cosas que no debería haber visto, escuché cosas que no debería haber escuchado en la escuela, pero yo creo que ahora se va a poner mucho peor. me tinca que el futuro no está mejorando. Sí, yo quiero ahí complementar un poco lo que decía la hermana Joana, que es bien interesante, porque a nosotros se nos enseña, por lo menos acá, que uno tiene que, número uno, si quiere, entre comillas, ser alguien en la vida, tener un título universitario. Si quiere, digamos, educar bien a sus hijos, tiene obligatoriamente que meterlo en el colegio. E incluso vemos hoy que hay casos donde hay niños que van al colegio y aún así no aprenden a leer, por ejemplo. O si aprenden a leer, tenemos un analfabeto funcional, es decir, lee pero no entiende lo que lee, algo que esto pasa mucho acá en Chile. Entonces, tomar este rol más activo en la educación directa con los niños tal vez no es un acto de desobediencia aún, porque todavía tenemos una legislación y una, por qué no decirlo, una constitución que nos permite hacerlo, de tener proyectos educativos personales, particulares, familiares. Entonces yo creo que esto es algo muy, muy interesante lo que nos plantea nuestra hermana, porque podemos hacerlo. El tema, y yo creo que este es el foco también en parte de esta entrevista, es por dónde empezar. Y gracias, hermana, por darnos las primeras luces, o sea, tener una persona cristiana que ya anduvo este camino y que le entrega herramientas a los hermanos ahora, creo que es algo muy valioso. Y quiero yo volver a rescatar el hecho del esfuerzo de poder traducir esta obra al español para que personas que no conocen el inglés puedan también saber y tener un punto donde empezar, porque como usted decía, y lo representó bastante bien, al principio una confusión, ¿qué hago? ¿A quién acudo? ¿Cuáles son las corrientes educativas? Sin ser profesor, sin tener uno una pedagogía, es muy difícil enfrentarse a ese desafío. Y otro punto que me gustó mucho, algo que dijo Daniel y que usted también hizo mucho énfasis, es lo que es la educación en libertad. Creo que eso es algo que nosotros los padres tenemos que defender. ¿Qué proyecto nosotros queremos para nuestros hijos? Donde le van a enseñar de que no existe Dios, que le van a enseñar a hacer, bueno, esta ley que están impulsando acá, ya lo han hablado directamente en el Congreso, o sea, exploración a niños de párvulo, de prekinder. ¿Qué es eso? Eso es aberrante para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ejercer nuestra libertad, que aún la tenemos, gracias a Dios, para, de alguna forma, educar a nuestros hijos con el proyecto de vida que nosotros queremos, porque esto va más allá, la educación, como bien decía la hermana, se vuelve ya un proyecto familiar. Es qué valores yo le quiero entregar a mis hijos, a los que vienen después.
Y yo, sinceramente, honestamente, creo que la Iglesia Evangélica en general, en Chile, tiene un rol importante ahí. Tiene un rol importante. Y nosotros como cristianos, institucionales, por así decirlo, debemos ejercer ese rol, ese protagonismo, de decir, mire, este es nuestro proyecto, nosotros creemos en estas cosas y lo vamos a defender. Porque sabemos que la psiquis de los niños está en peligro con todas las corrientes mundanas que se nos tratan de imponer día a día a través de Internet, a través de todos los canales que existen. Siempre hay un mensaje que trata en algún momento también de burlarse de nuestra creencia, como si fuese no significativa, como que si fuese algo casi ridículo de ejercer. No sé, Daniel, si tú me habías comentado también en la semana sobre esto de no tenemos por qué avergonzarnos de ser cristianos. Básicamente eso es. Hay un tema también, antes de darle el paso a la hermana, también le quiero hacer preguntas, llegado un momento durante la entrevista, de cómo se interactúa con el gobierno en todo esto. Yo sé que en Estados Unidos cada estado es un mundo, entonces las leyes donde está usted, me parece que es Indiana, el estado que está usted, pueden variar de, no sé, de Illinois que está al lado, o de New York, o Maryland, o todo esto, otros estados. Eso también sería interesante. La semana que viene vamos a hablar para el caso chileno. Me refiero a cómo se convalidan los cursos y todo esto. Esos temas en algún punto vamos a tocarlos. Pero volviendo a lo que estaba hablando Hans, creo que nosotros tomamos muy poco peso a la importancia de la formación. Hay un versículo bíblico que dice, instruye al niño en su camino o en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay una máxima jesuita que a veces se repite, no sé si le pertenecerá realmente a los jesuitas o será una invención popular, que dice, dame al niño hasta que cumpla 7 años y te mostraré al hombre. Hay corrientes políticas que tienen esta idea muy clara. Yo soy muy específico, por ejemplo, el comunismo. Cuando llega el comunismo a Cuba, por ejemplo, y muchos cuando hablan de las bondades de Cuba, hablan de la alfabetización completa, que toda la isla puede leer, pero el hecho que hagan que la gente lea no es puro altruismo, porque para ellos es fundamental que la gente lea para poder adoctrinarla. Entonces hay corrientes políticas, hay sectas o lo que sea, que tienen mucho más claro que nosotros o son mucho más audaces que nosotros los cristianos al entender la importancia de la formación. Y hoy en día estamos sumergidos en una sociedad que me recuerda mucho a mí el Salmo 2, al principio del Salmo número 2, porque se amotinan los reyes, cuando los reyes consultan contra el ungido y quieren romper sus cuerdas. Deshagámonos de sus ligaduras, saquemos de nosotros sus cuerdas. Y eso yo creo que es el espíritu de los reyes de Occidente, los que nos gobiernan. Quieren romper toda herencia de los judeocristianos. Occidente es una mixtura entre el derecho romano, la filosofía griega y la moralidad judeocristiana. Y es justamente la moralidad judeocristiana la que quieren desechar. Estamos caminando a una época donde se está formando una nueva moralidad y esto se está fraguando de hace décadas. De hecho, hablábamos con mis amigos hace no mucho, hablábamos de muchas de las agendas que vemos hoy, tocante a la sexualidad, por ejemplo, tienen a los ideólogos escribiendo sobre este tema a fines de los 50, como es el caso de Alfred Kinsey, este perverso que se le conoce como el padre de la revolución sexual, o tienen otros teóricos en los 60, en los 70, del feminismo. Entonces hicieron un trabajo de hormiga, formaron las bases teóricas que hoy básicamente rigen la moralidad de Occidente. A lo que hoy, con todo esto que quizás es un poco largo, toda esta gente tiene muy claro la importancia de la educación. Toda esta gente tiene muy clara la importancia de crear una base teórica firme de acuerdo a sus parámetros, pero más o menos bien armada para luego adoctrinar a las generaciones venideras. Entonces este es un proyecto que ya lleva décadas y que ahora estamos viendo los frutos de lo que esta gente sembró. Entonces, creo yo que en la medida que Occidente camine más hacia una época post-cristiana, creo que la batalla por el corazón y por la mente de nuestros niños se va a hacer cada día más encarnizada. Yo creo que de eso no tenemos conciencia. Los cristianos somos demasiado reactivos, tratamos de poner soluciones parches y creo yo que el enemigo, en el sentido espiritual y en el sentido ideológico, se ha tomado este trabajo muy en serio y lleva décadas preparándolo. Y ese creo yo que es
un llamado de atención a nosotros los padres, porque nos tomemos este tema en serio, básicamente. Así que eso como comentario. Nuestra hermana nos puede comentar su impresión al respecto y en algún punto de esta entrevista nos puede comentar de esta relación con el Estado, cómo se convalida básicamente el homeschooling con el tema legal. Sí, yo creo que para complementar lo que hablabas recién, creo que nosotros nos hemos olvidado un poco, bueno, no nos hemos olvidado tanto, de repente sí se lee bastante esos versículos de Deuteronomio donde dice, tú les hablarás a tus hijos, ¿no es cierto? Les recordarás. Cuando vas caminando, cuando estás acostándote, cuando estás levantándote, cuando estás, o sea, en todos los momentos de la vida tú le vas a estar recordando a tu hijo lo que Dios ha hecho contigo. Eso significa que el niño está contigo. El niño no está alejado no sé cuántas horas fuera de ti, el niño está contigo. Y sí, las cosas han cambiado, es verdad, vivimos en el siglo XXI, pero de nuevo, yo creo que una de las cosas que los padres tienen que asumir ya seriamente es esta responsabilidad de enseñarles a los hijos no solo las escrituras que son fundacionales, o sea, el padre que no está haciendo la lectura diaria de la Biblia o la conversación siquiera de las escrituras o de la fe cristiana con sus hijos diariamente y viviendo para Jesucristo de una manera real, ese padre está poniendo a sus hijos en peligro de una manera que él no se imagina. Porque todo el tiempo sabemos nosotros que el diablo nunca descansa. Él está, como dices tú, trabajando en la mente de los hombres y estos sistemas que ya se han formado y que están consolidados en la sociedad para destruir nuestros hijos. Estos sistemas nos llevan ya a una ventaja en el sentido de que hay gente que los ha perfeccionado ya hace años. Entonces ellos no están probando teorías ya. Ellos no están probando ideas, filosofías. Ellos ya las están comprobando y mejorando aún más. Entonces nosotros tenemos que aprovechar la sabiduría que Dios nos da. Dios dice, el que no tenga sabiduría, que me la pida. O sea, está libre. Algunos padres dicen, no, pero yo nunca he ido a una escuela, ni siquiera no sé cómo voy a enseñar yo a mis hijos. O sea, eso es totalmente absurdo. Y yo a los padres les digo, no es absurdo, en absoluto. Si Dios le ha dado a usted hijos, Él le puede dar la sabiduría para educarlos. Y ahora, ¿quién sabe? Yo me lo pregunto a veces, me lo respondo sola. ¿Quién sabe si Dios, en su gran misericordia, como traductora profesional, me trajo a este país para yo poder acceder a este libro, traducirlo y llevarlo de vuelta? Porque yo lo que pensé cuando leí esto, yo dije, esto tiene que estar en español. Es que no es posible que esto no exista en español. Y yo dije, si yo soy traductora, lo mínimo que puedo hacer al servicio de Dios es ponerlo en español. Y pensaba yo en mi hermana, de hecho pensaba en mis amigas, en Temuco, bien sencillo nomás. Hoy son unas cinco mujeres que pensaba yo tenía en mi mente. Y resulta que ahora la comunidad de educadores Charlotte Mason Iberoamérica tiene como 600, 700 miembros y miles de seguidores en Instagram, porque hay muchos padres en Latinoamérica, en España, en Europa que hablan español, que necesitan un material así. Y de hecho está ahí el manual. Y lo bonito de todo es que no requiere una enseñanza, no requiere que el padre tenga capacidades intelectuales altas, digamos, de haber ido a una universidad o nada de eso. Cualquier padre, Dios lo ha capacitado, y si no lo ha capacitado, ese padre puede pedir a Dios y Dios le da sabiduría. Mire la bendición que tiene de contar con este libro. Yo no tenía idea de este libro cuando mis hijos nacieron. Yo lo vine a conocer después, y la importancia de cimentar esos hábitos de carácter, etcétera, cambian todo el proceso educativo en el futuro. Si usted cría a sus hijos con un hábito de atención, con un hábito de perfecta ejecución, con un hábito de obediencia, etcétera, 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 estos niños van a tener un desarrollo intelectual, pero maravilloso, a la par de lo que Dios ha creado para ellos. No estamos hablando de niños genios, porque lo que Dios ha creado no tiene error. El niño que usted tiene en sus manos, aunque diga, este niño no entiende, este niño no le va mal en matemática y todo, ese niño tiene una capacidad tremenda de mejora. Si usted sabe cómo educarlo, si usted sabe qué libros darle, qué libros leerle, cómo trabajar con él, hacer clases cortas, por ejemplo, 10 minutos, y deje que el niño corra, salte un poco, vuelva para acá. Le hace matemáticas al principio, después le hace un poco de música, cantan un himno, una recitación, un poema, un salmo, ya, vuelta a leer un libro y que, o sea, hay métodos, ¿me entiende? Y todo esto está en el libro, está muy clarito, pero como decían antes, en el grupo de educadores se pueden responder otras cosas. Aparte de eso, como un poco para cerrar el tema de la educación de Charlotte Mason, ella habla del ambiente de la familia.
Entonces, si en el ambiente familiar los papás están pegados al teléfono, están pegados al computador, usted no espere que el niño va a pescar un libro. O sea, eso no existe. Los papás modelan y los niños copian. Así es. Si usted quiere que el niño ame la lectura de la palabra, usted tiene que mostrarle. Hágalo usted mismo con él. Léale en un momento de calma, en un momento de paz. Se come un chocolatito, le lee una historia bíblica, el niño, su alma se tranquiliza y esa palabra entra como un bálsamo. O sea, utilice usted sus herramientas intelectuales también para llegar al corazón de su hijo. ¿Me entienden? Que no sea un ven para acá y vamos a hacer el devocional y te voy a gritar todo el rato y te hincas ahora acá. ¿Quién va a amar a Dios de esa manera, por favor? Entonces, no, utilice su amor, que el Señor le dé la gracia para educar a su hijo en esa manera. Lo otro, la mamá o el papá no están adoctrinando al niño en la fe cristiana cuando se hace educación en la casa. Lo ideal, y de hecho con el método de Charles Mason que nosotros usamos, y esto puede, no sé, puede sonar herético para muchos creyentes, pero ya hay resultados positivos en familias aquí en Estados Unidos, ¿ok? Mamás que ya han graduado a sus hijos de educación media, los chicos ya han entrado en la universidad y son cristianos dedicados, entregados al Señor y a su servicio. Por lo tanto, tenemos pruebas de que esto funciona. Mire, al niño cuando es pequeño le encantan las historias. ¿A quién no le gustan las historias, de hecho? Cuando al niño se le empieza a hablar, por ejemplo, no muy joven, obviamente que en los primeros años, ojalá las escrituras sean fundacionales, como dije antes, las historias bíblicas, hay que hacer omisiones de pronto con los niños, pero bueno, se les enseña las escrituras, se les enseñan las verdades de Dios. Que el carácter de Dios que usted va a transmitir sea el carácter de Dios que conecte con el niño. Usted conoce lo que el niño va pasando. Si el niño se siente solo, entonces Dios se convierte en el consuelo del niño. Si el niño está triste, Dios es su consuelo. Si el niño se siente, quizás hay momentos en que él, no sé, se siente un poco alejado de su familia, aislado, etc. Dios es nuestro Padre que nos ama y nos provee y nos da. Todas son ideas de Dios que uno va poniendo como semillas en la mente del niño y el niño después se interesa también en conectar con su Padre, conectar con su Consolador, conectar con el Espíritu Santo de Dios y él va entendiendo a qué familia pertenece. ¿Me entiendes? El niño va formando su identidad en función de su familia y diciendo, yo no puedo hacer esto porque Dios me está mirando. O sea, hay como, ¿cómo decirlo? Es un amor por Dios el que se desarrolla y no un miedo. ¿Me entiendes? Uno de repente, yo el error lo cometí de quizás casi con amenazas uno dice, bueno, si no obedeces tal cosa va a pasar. Pero resulta que es mucho más bello invitar al niño a que él obedezca por amor y lo haga por convicción propia. Y ese trabajo lo empieza de pequeñito. Porque yo después al mundo no voy a poder ir con él. Al trabajo, cuando vaya a la universidad, no le voy a poder decir, hijo, no vayas a hacer eso. El niño va a tener que decidir solo. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? De pronto no trabajamos esas áreas tampoco y después, claro, se van al colegio, se van a otras partes y toman decisiones malas. Entonces la madre no está adoctrinando al niño, le está enseñando o casi supervisando cómo el niño va tomando esas decisiones y lo va guiando de a poquito. Lo otro, hay veces en que no se puede hacer el homeschooling, no se puede hacer la educación en casa. ¿Qué opciones hay? Bueno, la mamá puede decidir a qué colegio lo envía, conversa con los profesores, conversa con los otros padres, decide, esta política del colegio no me gusta, yo voy a hablar con el director, voy a hablar con el Ministerio de Educación, no sé, pero no permite la madre. Ella está ahí en ese portoncito que es el que da rienda suelta, ¿no es cierto?, a las aguas y el niño está, o sea, la mamá está presente en todo momento supervisando. Hay personas que cuidan a nuestros hijos en la educación preescolar. Charles Mason dice, ojalá que ni se mencione el nombre de Dios si la persona no conoce de Dios, la persona que está cuidando a mis hijos. Porque a veces se les meten a los niños ideas de que Dios no te ama porque eres malo, o Dios te va a mandar al infierno por las cosas que estás haciendo. Y el niño va desarrollando esta como rechazo. Al final es como casi una psicosis, o sea, va a la iglesia y tiene una vida religiosa bonita y todo, pero por otro lado está escuchando cosas malas de Dios. Entonces, esos aspectos se van subsanando, obviamente, si los padres participan más. Y lo mismo tiene que ver con la interacción con el gobierno en la medida que los padres van comprendiendo que la educación es crucial, que Dios nos dio a nosotros la posibilidad de tomar decisiones con respecto a la educación de nuestros hijos. Yo creo que como padres, en forma respetuosa, podemos acercarnos a nuestros líderes y pedirles, conversarles qué es lo que está pasando, por qué nosotros no concordamos con ciertas políticas,
Y no es necesario ni quemar un auto, ni quemar, ni romper una tienda, ¿me entiendes? O sea, no se está llamando aquí a actitudes violentas ni nada, pero conversar con nuestros líderes, hacerles conocer nuestras ideas y principalmente, depender de la oración, porque hay muchas cosas y obviamente principados, ¿no es cierto?, y potestades en los lugares celestes que están luchando contra nosotros y no es una lucha contra carne, o sea, nosotros no podemos odiar a aquellos que van dirigiendo estas leyes, sino que nosotros sabemos que es una lucha espiritual, entonces también confiar en la oración y eso es un recordatorio que yo necesito también concentrarme siempre en la oración, que Dios vaya dirigiendo todas las cosas, porque al final de cuentas, bueno, sabemos nosotros que al final de los tiempos nos acercaremos a una situación aún más difícil como creyentes y en ese momento es cuando vamos a necesitar más del Señor. Solamente quisiera, bueno, una vez más, agradecer todo esto, de verdad que son insumos maravillosos, por lo menos personalmente para mí, para mi familia, yo los tomo. Y también una discusión que teníamos con Daniel, usted lo mencionó, el tema de la oración. Y Daniel me decía que oración es acción. Muchas veces lo tenemos como, sí, voy a orar, como algo inactivo, como algo que no tiene un efecto. Y Daniel en esa conversación fue muy claro y categórico. La oración es acción. Así que es importante también tener ese norte, que la oración es fundamental. Muchas veces nos enternecemos a ver a nuestros hijos pequeños, tal vez inocentes, indefensos frente a este mundo tan complejo en el cual nosotros ya de adultos nos desenvolvemos. Y sin duda oramos por protección. Señor, protégelo, que no le pase un accidente, que no le pase nada, que esté lo más seguro posible. Y también deberíamos extender la oración a otros campos que tienen que ver también con el tema que estamos discutiendo hoy, que es la educación. Cómo nosotros, Señor, dame la sabiduría para educar a mi hijo, para educar a mi hija, como con tus valores, Señor, con tu forma, con tu amor. Permíteme mostrarle tu amor y que mis acciones como padre, como madre, como matrimonio puedan reflejar ese amor. Yo creo que todos nuestros escuchas, las personas que siguen nuestro canal y que están casados y que tienen hijos, cuando uno desde el punto de vista del panorama evangélico, yo lo voy a plantear así porque yo sé que hay personas en el extranjero que nos escuchan y que no necesariamente tienen esta cultura pentecostal que nosotros tenemos, pero cuando un matrimonio, y lo voy a poner así a rajatabla, cuando un matrimonio en la iglesia evangélica pentecostal se presenta en el altar para celebrar esta unión, yo tengo la convicción de que ese matrimonio tiene el buen deseo de servir a Dios. Cuando uno en el ambiente, en todo ambiente cristiano, no solamente en la iglesia evangélica pentecostal, sino que cuando hay una unión, siempre está este deseo de, Señor, te queremos servir. Y el tema de la educación es parte, no es solamente como una obligación de que, tengo que hacerlo, sino que es parte de nuestro servicio a Dios, como un ministerio de los padres específicos, para que nuestros hijos, y usted lo mencionó muy claramente y me gustó mucho, que nuestros hijos sean dedicados al Señor. Nosotros en nuestro vocablo pentecostal decimos, Señor, si no te va a servir, llévatelo. Se escucha eso en los púlpitos todavía. Está bien aferrarnos a esa filosofía, a esa expresión, para que ahora nosotros también nos hagamos mucho más conscientes, como usted también lo mencionó, sobre qué herramientas les vamos a entregar a nuestros hijos para que se enfrenten al mundo. Bueno, mientras escucho a la hermana Joana, me siento bastante identificado y siento que mientras ella habla va desnudando muchos de los errores que yo cometo como padre en estas poquitas palabras que nos comparte. Y me encantaría realmente tener una segunda oportunidad más adelante, cuando ya tenga tiempo, quizá en un par de meses, para que nos hable específicamente del método de Charlotte Mason. Sería espectacular. Y como les decía, nuestro plan es ahora hacer una introducción a lo que es el homeschooling. Tenía yo esa inquietud por el tema de que se viene el plebiscito en Chile sobre la nueva constitución. Viene involucrado directamente el tema de la educación sexual integral en la nueva constitución. Es un proyecto también del gobierno actual en Chile de impulsar toda esta perversión en el sistema educativo. Entonces tenía esa inquietud en el corazón y me recordaba que usted hacía homeschooling, entonces le comenté a Hans, me gustaría quisiéramos este par de programas.
Así que pensé en hacer esta entrevista que estamos teniendo ahora y la semana siguiente con una hermana que está teniendo la misma experiencia, pero en Chile. Es lo que queremos hacer, Dios mediante. Pero con todo lo que nos ha contado, quedo con muchas más ganas de conocer el método Charlotte Mason. A ver si podemos tener un programa específico para eso, quizá en un par de meses, cuando usted tenga tiempo y cuando todos podamos coincidir. Sería espectacular porque acá en York son ya casi las 9 de la noche. Mis hijos ya se fueron a acostar. Terminó mi día con ellos y fue un día especialmente duro con mi pequeñito, sobre todo, que es muy intenso. Entonces, a veces llega al final del día y uno dice, pucha, hice esto y esto mal con ellos, debería haber tenido más paciencia. Y son errores que, ahora que usted comentaba, se podrían subsanar, sacarle un poquito más a correr, darle un poquito más de espacio. Entonces, hay tantas cosas que uno todavía tiene que aprender. Pero respetando un poco el tiempo y con estas ganas que quiero yo de seguir escuchando, de seguir aprendiendo, abriendo la invitación para una segunda entrevista en un par de meses, me gustaría ir a preguntas concretas para que este podcast no se haga de 2 o 3 horas y los hermanos o la gente que nos sigue finalmente no nos quiere escuchar. Porque ver un video que diga 2 horas igual como que no invita mucho a escuchar el programa. Pero preguntas puntuales. ¿Cómo se convalidan estos estudios? Voy a hacer una serie de preguntas que usted me les puede ir comentando. ¿Cómo se convalidan? ¿Se hace de forma semestral? ¿Se hace de forma anual? ¿Hasta qué punto se puede hacer homeschooling? Tengo la idea que es hasta enseñanza media y obviamente no existe una alternativa universitaria para esto, o quizás existe y no la conozco. Y la pregunta final es, ¿existe un estereotipo de los chicos que crecen en homeschooling, que se comenta mucho, que básicamente crecen en una burbuja, es lo que dicen, y no tienen habilidades sociales, les cuesta más relacionarse con la gente, no tienen redes como puede tener alguien que ha crecido en el sistema público o en el sistema privado, pero básicamente conociendo a más personas de su edad? Me gustaría que nos comentara sobre estos temas puntuales. Yo, de hecho, de forma particular, yo tuve durante el doctorado allá en Maryland, en Baltimore, tuve una compañera de laboratorio que era judía, brillante ella, brillante, sacó su doctorado en 3 años y medio en un laboratorio donde lo normal era sacarlo en 5 años y medio. Así que lo hizo muy bien en la parte profesional. Pero ella particularmente tenía un poco problemas de adaptación social. Entonces como que a mí me confirmó el estereotipo cuando la conocí. Yo sé que ella también creció en homeschooling y no tenía problema para nada en tema académico, pero sí tenía el tema de que no se adaptaba muy bien al laboratorio y era bastante arisca. Entonces me gustaría como que me comentara sobre eso y si puede agregar algún contra y pro también de lo que es el homeschooling, se lo agradeceríamos también. Ok, para empezar, en respuesta a tu pregunta, ¿cómo se convalidan los estudios? Yo diría, para empezar, depende del lugar. Entonces, lo ideal es que los padres averigüen dónde ellos están en su, digamos, si es su condado, su municipalidad, su estado, su propio país. Siempre hay leyes, ahora tenemos la facilidad de entrar al internet y hacer las búsquedas, pero todo cambia dependiendo del lugar donde uno esté. Yo en Indiana es uno de los estados más libres para hacer la educación en casa. Entonces nosotros, por ejemplo, no tenemos que entregar ningún tipo de registro al gobierno, no tenemos que registrarnos en ningún lugar, no tenemos que entregar notas de ningún tipo a nadie. O sea, cualquiera aquí hace lo que quiere. Y de hecho, la libertad del ser humano va en función, por supuesto, de lo que se ha logrado, etcétera. La gente es muy orgullosa de la libertad que tiene para hacer la escuela en casa. Yo sé de otros estados como Nueva York, como otros grandes, hay que entregar reportes mensuales o trimestrales sobre el avance de los niños y hay que hacer las asignaturas que el gobierno estipula. Entonces, por ejemplo, si uno hace el método que haga, tiene que irse adaptando, digamos, a la asignatura. Ya, yo no sé, leímos tal libro, eso cuenta para biología, eso otro cuenta para historia, y ahí los papás van como juggling, se dice, o sea, de ahí todos los padres hacen, y lo ideal, obviamente, es que los padres sean bien serios, guarden registro de todo lo que hacen. Yo guardo registro porque aunque estoy en el estado más libre que existe, uno nunca sabe lo que puede suceder y de todas maneras para mí como educadora me sirve mantener un archivo de lo que van avanzando, de lo que van tratando mis hijos, entonces me interesa eso.
Entonces, para convalidar los estudios en general, los niños acá, yo voy a contar de la experiencia que tengo de las madres que hacen el método de Charlotte Mason, que son las que más conozco. Ellas ya tienen hijos en las universidades y cuando han terminado su enseñanza media, porque hasta ese minuto se puede hacer el homeschooling, uno puede hacer la educación en casa hasta donde quiera, llegando al final de la educación media. Hay unos transcripts, y no sé cómo se dice en español, pero es el documento, ¿no es cierto?, final de las notas. Ya, entonces el padre evalúa a su hijo, obviamente considerando todas las notas que ha tenido en los años, estos registros que uno guardó, evalúa, arma el transcript y entra a su hijo a la universidad. Yo conozco experiencias que te puedo mandar, de hecho las he sacado snapshots cuando las mamás comparten sus fotos y comparten sus historias, de chicos que han entrado a la universidad pero con niveles altísimos de comprensión lectora, o sea, les pasan los libros, los chicos los entienden súper fácil, porque obviamente toda la educación ha sido con literatura muy avanzada, entonces ya es fácil leer ese tipo de libros. Y si no es fácil, por lo menos el niño ya sabe cómo abordar un libro difícil. Y han entrado con becas, múltiples becas, o sea, esas opciones existen. Yo sé que existen acá, me imagino, yo sé que en Chile se hace esto de los exámenes libres y no sé si todavía existe, pero yo les voy a mandar un enlace de una asociación de padres educadores en la casa que siempre hablan de este tipo de asuntos. Si alguien quiere en Chile abordar el tema más específico, yo les voy a mandar ese enlace, lo pueden poner ustedes en las notas del programa. Pero como dije recién, cada padre en su localidad tiene que hacer una investigación, ojalá con el Ministerio de Educación, saber que no va a haber una respuesta probablemente muy positiva a sus preguntas, pero tiene que insistir, nada más. Insistir, hay estos grupos en línea, como el de educadores, por ejemplo, Charlotte Mason, donde las mamás existen de toda Latinoamérica, ya lo mencioné, de todos los países de habla hispana, y allí se obtienen muchas respuestas, se consiguen recursos, uno aprende de libros para tal y cual la asignatura, etc. Así que eso no es difícil. En cuanto a los estereotipos, me parece bien chistoso, porque sí, la verdad es que la gente que está en contra de la educación en la casa siempre saca a relucir esos estereotipos. Y la verdad es que como somos seres humanos y somos todos únicos y diferentes, por supuesto que va a haber gente que va a tener problemas sociales, por supuesto que va a haber gente que no se va a hallar aquí ni allá. Pero yo los que conozco, los chicos que conozco que están haciendo educación, y son los que conozco en forma personal, que son muchas familias, son los más sociales que existen. De hecho, mis hijos que pasan en la casa conmigo, digamos, haciendo nuestras actividades en la casa, la educación en el hogar, si aquí llega una persona, inmediatamente le saludan y dónde viene usted y por qué está aquí y qué está haciendo. O sea, la conversación con un adulto se da, pero de una forma orgánica, natural, ningún problema. Mi hija quiere invitar a todo el mundo a cenar. O sea, no existe esto de que problema. Yo creo que depende de la personalidad del niño, ¿cierto? Va a tener siempre una... Y de hecho hay papás que hacen educación en casa con sus hijos porque reconocen que algunos niños tienen algún síndrome o algún tipo de espectro que es necesario mejor dejar al niño en la casa. Entonces es mucho mejor educarlo en la casa que vaya a sufrir allá un acoso en la escuela. Entonces esa libertad existe y claro, va a haber de todo. Yo no puedo decir no, todos los niños educados en la casa son súper sociales porque va a haber de todo. Ahora, en cuanto a redes y personas de su edad, una de las cosas bellas de la tecnología es que uno arma grupos como quiere y cuando quiere y dónde quiere. Yo tengo la experiencia ya de haber formado grupos, me encanta esto de armar redes y armo grupos aquí y allá, ya estoy creando, yo me mudé hace como 2 meses y ya conozco una iglesia con mamás que hacen escuela en casa, ya vamos a reunirnos todos los viernes para sacar a los niños a actividades y los niños van desarrollando actividades sociales y conociendo a sus pares y no solo sus pares, yo creo que y ya hay, de hecho, resultados científicos de que no es bueno que los niños estén agrupados en edades. No es bueno, ya se sabe eso. Científicamente ya se ha comprobado. Hay estudios que dicen que no es bueno. Lo que es bueno es cuando los niños hacen una educación, una vida con otras personas de distintas edades. Entonces, por ejemplo, ya sea en la casa, qué bello es cuando... no tanto ahora, pero antes, hasta los abuelos vivían en la casa y el niño se acostumbraba a tratar a un abuelo, se acostumbraba a tratar al bebé, se acostumbraba a tratar a la persona que vendía tal cosa. O sea, ahora los niños están con el puro papá y mamá y se acabó. Entonces, les falta también esa riqueza.
Y bueno, con otros niños de otra edad es bueno que ellos vayan aprendiendo de otros niños en ese propio lugar donde están, que vayan formándose relaciones como de ejemplo, de copiar y todas esas cosas, esas dinámicas normales de la sociedad que se dan en la sociedad afuera. Que yo si salgo a trabajar a una oficina no me voy a encontrar con personas de mi edad solamente, voy a tener que aprender, si no he aprendido antes, a tratar al señor anciano, a la chiquilla jovencita y a tratarlos a todos con respeto y consideración. Entonces, ese es un proceso que también de pronto como que nos olvidamos que los niños no debieran estar tan aislados en estratos de edad. Yo creo que una desventaja que se me ocurrió de la escuela en casa es cuando los padres utilizan la escuela en casa para adoctrinar a sus hijos. O sea, para poner ideas en ellos, y no estoy hablando de ideas malas, porque de pronto los papás dicen, yo quiero que mi hijo aprenda tal y cual cosa. Lamentablemente ha habido experiencias aquí en Estados Unidos de familias religiosas, lamentablemente religiosas, que han tenido problemas de abuso porque han llevado la religiosidad a tal nivel que se les cerró la mollera. Ya cerraron esta oportunidad de aprender que el ser humano tiene natural de sí, de ser curioso. Entonces, por ejemplo, el niño sale de ese tipo de escuela en casa pensando que, no sé, ¿qué idea puede ser? Por ejemplo, la creación. Aquí es un tema gigante. Hay Young Earth and Old Earth, que significa que yo soy cristiana que creo que la Tierra fue creada en 6 días y de ahí no salgo. Y si tú crees que la Tierra fue creada hace millones de años, yo no te hablo y no me reúno contigo porque tú no eres... O sea, es una actitud completamente antibíblica, porque nosotros como creyentes nos une Jesucristo, no nos une comprensiones del mundo marginales. O sea, eso no es crucial para la salvación, pero en fin, hay gente que se cierra en ideas así y ya no salen de allá, no se juntan con otros cristianos y el niño sale de esa familia y después pierde su fe porque se le derrumba todo el castillo de naipes que le habían creado en la casa. Entonces, no. La idea, y después ya lo conversaré más cuando hablemos más del sistema de Charlotte Mason, es que el niño sea expuesto a una variedad de ideas y la mamá va con el niño conversando, tratando estos ideas, abordándolos en función de las escrituras y dándole interés a lo que es importante y dejando lo que es paja, ¿me entiendes? Haciendo esa diferencia, que el niño aprenda a diferenciar. Entonces, claro, ahí depende de los padres también. Si es una desventaja, digamos, que podemos crear nosotros mismos. Pero yo, aparte de esa desventaja, no veo ninguna otra porque es en realidad puras ganancias esto de tener los niños con uno y tener la posibilidad de amarlos cuando son pequeñitos. Bueno, yo por mi parte es muy interesante, encuentro la conversación que hemos tenido hasta ahora. Ya igual ha avanzado el tiempo. Daniel ya pidió una segunda etapa más adelante para ver si podemos coincidir. Yo por mi parte me estaría despidiendo con este comentario. Muchas gracias, hermana Joana. Esperamos nuevamente poder entrevistarla. Y para nuestros oyentes, para los que comparten nuestro material, les queremos pedir que se suscriban al canal, que le pongan me gusta y justamente que compartan el material que nosotros entregamos. Sobre todo los episodios son extensos, lo sabemos, pero han estado particularmente bien interesantes con las entrevistas, así que les vamos a pedir esa ayuda a los que nos siguen. Eso por mi parte y muchas gracias. Bueno, puede que suene un poco abrupto la finalización del capítulo, pero la idea es dejarlos con ganas de seguir escuchando. Los vamos a dejar invitados para el episodio siguiente, que también va a ser sobre homeschooling, algo un poco más aterrizado a la realidad chilena. Y obviamente yo me quedé con ganas de seguir escuchando a la hermana Joana sobre el método de educación que ella usa. Así que vamos a tener un capítulo completo solamente dedicado a ese método y ahí si nos sale más de una hora no importa. Ahí vamos a tener más libertad. Estamos recién introduciendo el tema del homeschooling, así que yo creo que en el próximo capítulo con la hermana Joana vamos a tener más libertad, les aviso que va a ser un episodio más largo, así que ahí se arman de paciencia cuando lo subamos y lo puedan escuchar completamente. Yo creo que este tema que tratamos hoy, voy a pasarle después de esta intervención la oportunidad a la hermana Joana para que nos comparta unos últimos pensamientos. No tenga problemas si se alarga, ¿sí? Es un agrado escucharle. Creo que es importante este tema que estamos hablando,
porque siento que cada vez se hace más difícil pasar el testigo a la generación siguiente. Ese es un problema que yo lo veo acá con toda claridad en Inglaterra. Aquí en Inglaterra hay una cantidad de templos preciosos. Yo vivo en la ciudad de York, donde hay una catedral que es preciosísima, que fue construida antes que se descubriera América, es como de 1470 y algo así fue completada la catedral. Hay una cantidad de templos preciosos más pequeños, pero hay uno de ellos, por ejemplo, que es discoteca. El que usamos nosotros, que estamos arrendando, lo recuperamos para la adoración al Señor, pero ese es un lugar donde se reúnen los ancianos en la semana, donde se venden cosas, se vende ropa, se arrienda para lo que se quiera. Hay una crisis de fe tremenda en Occidente y las iglesias que he visitado, anglicanas y metodistas, el 80% son personas mayores de 60 años. Entonces, es muy importante que tomemos esto muy en serio. Antes de comenzar a grabar, comentaba esto con la hermana Joana y con Hans, veo yo en las redes sociales, veo hijos de hermanos de la iglesia, veo a hijas de pastores. Comentaba un caso puntual, una hija de un pastor de allá de Estados Unidos, que cuando la Corte Suprema de Estados Unidos revierte el caso de Roe versus Wade, ella se lamentaba porque se perdía la oportunidad de que las mujeres accedieran a una salud más completa, porque se perdía la oportunidad de abortar. Entonces uno ve que la educación cristiana o la cosmovisión cristiana tiene muy poco impacto. Lo que piensa muchos de estos jóvenes no se diferencia en nada con lo que piensa el resto de la juventud que no conoce al Señor. Entonces, creo yo que es un desafío que estamos a tiempo de tomar los que somos padres de niños y que vale la pena que lo tomemos en serio, porque la presión que van a recibir nuestros hijos, los desafíos que van a tener su fe quizás van a ser más grandes, más difíciles que los que enfrentamos nosotros. Yo conocí al Señor estando en la universidad, en la facultad de ciencia. Hans y yo estudiamos carreras científicas y hay cierto desprecio, se nos tendía a ridiculizar y todas estas cosas. A mí personalmente me pasó bastante, pero no me generó mayor problema a mí, porque tenía una formación relativamente firme. Pero yo estoy seguro que los desafíos que van a tener nuestros hijos van a ser mucho mayores, porque la sociedad en su conjunto está yendo hacia una nueva moralidad, donde lo cristiano será cada día más contracultural. Más que nada vuelvo a resaltar la importancia de este tópico que estamos conversando. Así que ya con esta última reflexión le doy paso a la hermana Joana y también nos vamos despidiendo de esta primera patita de episodio centrado en el homeschooling y les prometemos por lo menos 2 episodios más. Dejarles invitados para que se suscriban al canal, para que compartan nuestros contenidos y ojalá es que les sea de mucha bendición. Le doy el paso a la hermana Joana y con toda libertad. 2 cosas. Una es que me siento muy contenta del podcast de ustedes, que es una iniciativa, yo creo, muy necesaria para nosotros los creyentes de tradición pentecostal, porque lamentablemente, y esto ha cambiado, sí, ha cambiado. Creemos nosotros en que el Espíritu de Dios gobierna las vidas y nos enseña, Él nos instruye y que por lo tanto la educación intelectual va como en segundo lugar. Pero lamentablemente también hay extremos y como seres humanos nos vamos al extremo de repente decir, no, mira, todo lo que es educación y formación intelectual del hombre no vale la pena, no es necesario. Y todo se convierte en algo espiritual que al final, como decía, muchos autores ya lo han tratado, es que nosotros como seres humanos que vivimos en un mundo físico, tenemos que también asumir que Dios nos ha dado a nosotros un cerebro, una mente para pensar, somos seres racionales, y la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, cuando llegamos a un punto en que decimos, yo ya no tomo decisiones, todo se lo dejo al Señor, claro, suena muy bonito y suena muy cristiano, pero hay cosas en que nosotros necesitamos decidirnos. Y yo creo que la educación de nuestros hijos, la formación que ellos tienen, y el minuto en que yo tengo un bebé en mis brazos y yo no decido cómo lo voy a educar, simplemente paso por la vida diariamente y voy luchando y teniendo dificultades, obviamente, y se lo entrego al Señor, pero Dios a mí me ha dado esa capacidad de pensar y Dios me ha dado a mí esa capacidad de decir qué tipo de educación, qué tipo de formación le voy a dar a mi hijo para que el día de mañana, como decía Daniel, todo va a estar más difícil que lo que nosotros enfrentamos, para que el día de mañana mi hijo tenga las herramientas de afrontar la persecución que se viene y de afrontar las dificultades en general, de vivir en una sociedad corrupta,
viviendo aquí en Estados Unidos, para mí fue un choque cultural ver tanta aceptación de las iglesias. Nosotros en Chile somos un país católico en que los cristianos, yo crecí al margen de la sociedad. O sea, yo tenía muy clara la película, yo no soy parte de esta sociedad, aunque a veces obviamente como adolescente mi deseo era formar parte, pero no lo fui. Y entonces eso también me dio yo creo esa como me curtió un poco eso de decir, no me importa ser diferente, no me importa ir en contra de la corriente, y quizás por eso también por ahí va la decisión de hacer educación en la casa. Pero nuestros hijos necesitan escuchar eso, necesitan saber que somos un pueblo separado para el Señor y que siempre vamos a ser los menos. Somos un remanente que el Señor ha guardado. Confiar en que el Señor cuida a los que, como le pasó al profeta cuando el Señor, ¿no es cierto?, guardó 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. Y el profeta no tenía idea y él decía, pucha, estoy solo. No estamos solos, Dios está con nosotros y hay muchos de nosotros que no estamos permitiendo que nuestros hijos ni nosotros doblemos nuestras rodillas ante los ídolos de esta sociedad. Y bueno, animar a los padres a que tomen esta decisión a favor de sus hijos y a favor de sí mismos. Yo he crecido muchísimo como creyente en el Señor, he madurado mucho teniendo hijos y la educación de mis hijos ha pasado a mí, yo me he educado a mí misma, o sea, cuántos aspectos después contaré sobre eso, pero animar a los padres, porque yo creo que también muchos padres se han creído la mentira del sistema que dice tú no tienes la capacidad de enseñar, tú no tienes la capacidad de educar, porque no fuiste a la universidad, porque no te leíste todos los libros, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos al Rey de Reyes con nosotros, a nuestro educador de educadores, que es el Espíritu Santo de Dios, el que nos recuerda la verdad y el que nos recuerda lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que decir como hijos de Dios. Entonces, vale, dele nomás. Yo creo que ahí los padres tienen que ponerse valientes y en oración partir y Dios irá con nosotros. Gracias al Señor por todos los recursos que existen, ustedes mismos, el podcast que está dando a conocer tantas ideas muy, muy, muy buenas para que los padres despierten también a esta conciencia de ser padre. Eso, y muchas gracias por la invitación. Bueno, una vez más agradecer, hermana Joana, muchas gracias por todo lo que nos ha entregado en esta entrevista. Y básicamente, bueno, yo pienso que el ser cristiano es una persona, básicamente, que mira al cielo, pero tiene los pies bien puestos en la tierra. Y eso tiene que ver también con las decisiones y naturalmente con cómo queremos educar a nuestros hijos. Así que yo me llevo varios consejos, varios conceptos. Le agradecemos una vez más y nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Que les vaya muy bien a todos y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio. Nos estamos viendo pronto. También me despido yo. Los invitamos a nuestros próximos episodios y a la hermana Joana, Dios mediante, nos estaríamos viendo en un siguiente capítulo con ella, hablando específicamente del método de Charlotte Mason, y para que nos enseñe y para que nos cuente de qué se trata todo esto. Yo creo que va a ser de gran bendición. Así que hasta entonces los dejamos invitados. Suscríbanse, compartan nuestro contenido y nos vemos en una próxima ocasión, Dios mediante. Dios les bendiga grandemente. Este fue un capítulo de La Última Banca. Los esperamos en el próximo programa.